buen día, un placer de vuelta estar con ustedes en Tomemos un Café, en una edición más en su 6º año por la Mega TV, en compañía siempre de Dani Cardoso y Gabriel Vareiro. Es una alegría para nosotros estar, no es fácil estar durante 6 años consecutivos y lo hacemos con mucho compromiso y con mucha responsabilidad. Hoy, en esta mañana calurosa, tengo el agrado de presentar, no solamente el agrado, tengo el honor, tengo la satisfacción. De verdad, mucha gente dice que tiene o posee ciertas personas, personalidades en el ámbito deportivo, en el ámbito intelectual o en el que sea, artístico, a quien admira y que tuvo influencia en la vida de una generación. Dani y Gaby, permítanme decirles que nuestro invitado de hoy es un hombre que no solamente tuvo una influencia en su generación, sino en varias generaciones. Aunque lo escuché decir muchas veces, hoy los chicos de 12, 15 años no saben quién soy. Seguramente el padre le habrá hablado en algún momento dado. Y es una persona que de verdad, si uno tiene que hacer cada año una asamblea en la sociedad, entendiendo y eligiendo quiénes van a ser los notables, los influyentes, los líderes positivos o aquellos que puedan marcar el hito de una nueva generación, sin duda alguna está este señor que hoy nos acompaña, que particularmente marcó mucho en mi vida, en mi juventud, en mi adolescencia, por las razones propias de lo que él generó en un momento complicado en que vivía el Paraguay hace décadas atrás, pero que marcó de manera imborrable en mí, en mi padre, en mis hermanos y por lo tanto en mis hijos, y resumo 3 generaciones en lo que la gente le grita al Señor, pero con verdadera valor, con verdadera autenticidad. Hoy quiero tener la oportunidad, el honor y la satisfacción de presentarles para todos nuestros televidentes, para nuestros oyentes y para toda la gente de la media cadena de comunicaciones a un grande, el verdadero campeonísimo, el verdadero hombre que supo distanciarse de su propia realidad, no usar como argumento las realidades que eran adversas en un momento y pudo construir a pesar de Paraguay, del momento y lo que significaba en su carrera, la imagen y el orgullo de un paraguayo de bien y de un paraguayo realmente de notable conmoción a nivel mundial en el ámbito del deporte, específicamente en el tenis. Bienvenido, mi querido Víctor Manuel Peche. Un placer tenerte aquí. Enrique? Por favor. Un placer, gracias por tu palabra. Por favor. La verdad que me llenaste de emoción. No, de verdad, lo digo con mucha Gaby, Dani, un placer estar Gracias, en tu Víctor, por estar programa. acá. Gracias, No, Víctor. y la verdad que te agradezco por tu palabra. Y De verdad, Víctor, lo hablamos con Dani y con Gaby con mucha emoción porque yo tengo 54 años. Me levantaba de madrugada para ver las transmisiones muy poco claras en esa época, difíciles de conseguir. Y representa una generación que no hay alguien que no diga quién es Víctor Manuel Peche en el Paraguay. No hay alguien que diga, Víctor es otra cosa de la que todo el mundo dice. Víctor es tal cual es. Y como lo diría, algo que se me quedó muy fuerte, Yannick Noah, que es muy amigo de Víctor, en una entrevista fantástica que pude ver hace un par de años, y lo veo siempre, dice, Víctor es un tipo, lo describe a Víctor como un tipo sensacional, pero atiendan lo que dice. Víctor es un tipo que cuando entraba al circuito, a la cancha, cuando venía con una luz propia, venía con una personalidad, venía así, wow, ahí viene Víctor. Y decía Janine, no solo era lindo pendejo, no solo era churro, porque decía él que el 99% de las mujeres en París, no en París, en Francia, querían salir con Víctor Peche. Y él sabía, decía Janine, él sabía eso. Y entraba a la cancha con un aura. Y de alguna manera la prensa en ese momento le bautiza a él como, porque acuérdense que Víctor era una suerte de
transgresor en esa época. Lindo tipo, joven, pendejo, y usaba un arito. ¿En serio? Los aritos no usaba un sabía. arito. Víctor usaba un arito. Entonces, cuando Víctor usaba un arito, le bautizó, no sé qué medio de comunicación, no sé qué jornal allá, el diamante. ¿Cómo te decían, Víctor? El diamante. hombre del diamante. El hombre del diamante. Entonces, tenía un arito de diamante. Me imagino yo, en la época acá, los muchachos, lo que ha significado, para la generación de Víctor, la mía, lo que ha significado usar el arito. Sí, usaban arito algunas estrellas de rock and roll, algunos rockstars, ¿verdad? Pero Víctor en el tenis fue un innovador y ya ni decía. Él es el que marcó. Muchos usaban después, pero él es el que trajo esa moda. Y cuando venía Víctor, con Víctor venía rock and roll. Cuando Víctor entraba venía el rock and roll, venía la fuerza, venía todo con Víctor. Y dice él que muy poca gente vio en su carrera, Janino. Tiene tanto valor ese testimonio que me obliga a preguntarte, Víctor, Sí. ¿qué en esa época que vos decidiste, bueno, quedarte allá, cómo fueron? Con esto decía Víctor que hay un concierto de Dire Straits, le gustaba mucho más, le gusta mucho, a todos nos gusta Mark Knopfler, y una noche antes de una final, él se va al concierto, en París al concierto. Pero no podía pues estar nocheando. ¿Antes de la final de Roland Garros? No. No era la final de Roland Garros, antes de un partido. Antes de los cuartos de final, justamente con Guillermo Vila. Ah, con Guillermo. Sí. Otro rockero también. Sí. Y vos sabés que Víctor se va, qué sé yo, se va temprano y le vienen a buscar antes que termine el concierto. Y él habla de que esa influencia también tuvo, viste que la música influye en el ánimo de mucha gente. Sí. Víctor, esa parte de tu vida es la que muy poca gente sabe. Sabes lo que vos contás, lo que vos decís. Significó, lo que dice Yannick Noah, se refiere a que vos lo hacías en forma normal, naturalmente vos entrabas y transmitías todo eso, o vos sabías lo que te estaba jugando, de la soledad en la que estabas, lejos de tu familia, en un circuito conocido en Europa, que la gente todavía en esa época conocía muy poco, muy poca gente viajaba. ¿Esa fue la parte más importante de tu carrera, la más linda, o fue gravitante para lo que se logró después, Víctor? Bueno, la verdad que en mi época marketing no existía, nadie te iba a decir, hace esto, hacer lo otro. Todo era natural, diríamos. Lo del arito luego fue circunstancial y no fui yo, sino fue un amigo mío que vivía en California, un paraguayo, que él usaba arito y un día me dice, ponete, y bueno, y me puse y después no me saqué más durante un tiempo. Pero no fue una iniciativa mía, pero bueno, fue el primer tenista que usó un arito. Claro. Y bueno, acá algunos adjetivos me pusieron al principio. No, seguro, no. Es seguro. Pero después se dieron cuenta que no era ese el camino, claro. Así un hobby. Claro, diríamos. obviamente. Pero normal. ¿Las noticias llegan acá por diario? Después de meses. ¿Por diario? Por diario ¿Revista deportiva? Y Sí. Telex. Sí. Tele. ¿Entendés? Y bueno, y en realidad mi época más linda fue cuando de junior, de juveniles, cuando yo viajo por primera vez a Europa con 17 años. Pero ya campeón del Orange. Sí, era campeón del Orange, pero en 16 en Estados Unidos. Pero este era Roland Garros, ya era un gran slam. Pero junior te estoy hablando. Sí, de Junior. Entonces, porque yo siempre dije, ese fue el momento de inflexión, porque yo a Roland Garros Junior con 17 años, llego, me podía haber ido o no me podía haber ido, ¿verdad? No estaba en mi radar. Yo cuando jugaba de Junior, yo nunca me imaginaba, yo voy a ser profesional, no, yo voy a jugar Roland Garros, no, yo voy a llegar a la final. Ni se me pasaba por la cabeza. O sea, en ese sentido era bueno porque yo no tenía presión. Claro. ¿Entendés? Yo me iba a jugar junior, a divertirme, ganaba, ¿verdad? Mucho, perdía también. Pero no era ese estrés que tengo que ser profesional, Entiendo. que hoy en día Sí. los chicos a los 6, 7, 8 años ya empiezan A mirar. metiéndole para ser profesional. Entonces el camino es tan largo y tienen que pasar tantas etapas que termina siendo un estrés para ellos. Yo por suerte no pasé ese estrés. Y bueno, y llego a Roland Garros 17 años. Si yo no me iba yo no iba a estar ni número 1000 en el mundo, ni iba a estar en el ranking, ni iba a ser profesional. Qué loco. Son casualidades que se dan en la vida, ¿verdad? ¿Y por qué terminaste yéndote, Y Víctor? porque papá me apoyaba mucho y como gané el Orange Bowl, entonces recibimos una invitación de Francia,
de Roland Garros, pero ¿sabe cómo recibía la invitación? Por Telex, así era todo. sí, por Podía carta, llegar, podía sí. no llegar, vos le podías... O sea, faltando unos pocos días, tampoco sabía si yo iba a ir. No, lo que acuerdo que papá me dio pasaje, ida y vuelta y $300 para irme 10 días, 15 días, ¿verdad? Y voy y gano Roland Garros Junior. Entonces, te vas y ganas. Gané Ganó. Roland Garros. No, yo sé que ganó, pero ya en la primera vuelta. Sí. Sí, de Junior. Sí, por claro, de Junior, claro, claro. Entonces ahí los franceses me empezaron a invitar ya a torneos locales pero profesionales. Exacto. Entonces yo ya me hice, yo mismo me mantuve, ya no necesité los 300, o sea, usé los 300 Claro, por supuesto, obvio. pero en vez de quedarme 15 días me quedé 6 meses, 6 meses, en qué Francia. Después me iba a jugar Wimbledon Junior, al US Open. Empecé a viajar solo, en tren por Francia. Y esa etapa, la verdad que París para nosotros, 17 años, la primera vez llegar y decir dónde estamos, ¿verdad? Porque es otro mundo totalmente diferente a... Totalmente. ¿Vos solo, esa- Víctor? Solo. Sí, solo. Mi viejo le trataban medio de loco en ese sentido porque me mandaba solo, ¿verdad? Él era médico, Claro, pero qué era responsable, muy, decía la gente. ¿cómo se llama? Él me apoyaba mucho. Y la verdad que en esa época era un poco... Hoy mandarle solo a tu hijo con 16, 15 a Estados Unidos, no hay celulares en mi época. Es medio difícil, complicado, pero en ese momento no. Y pude pasar rápida esa etapa de junior a profesional. Muy rápido. Rapidísimo, y eso me ayudó y ya me hice autosuficiente. Y bueno, y el resto jugué con Vilas, cuarto de final, jugaba a las 11 de la mañana. Y justo tocaba el grupo de Dire Straits, hermano, que nosotros teníamos una grabadorita así, era el cassette sí, obvio. y volvía. Sí, a memorizarte, sí. Entonces justo tocaba a 5 cuadras de Roland Qué Garros, locura. en un estadio chiquitito, a las 8 de la noche. Y yo vivía en la casa de un francés, un amigo de toda la vida, a una cuadra de Roland Garros. O sea, Qué yo no me locura. quedaba en hotel Claro. en Roland Garros. Yo cruzaba la calle y estaba en el... Y Víctor, ¿y cómo en esa época vos, por ejemplo, que me encanta? Hoy no se puede hacer. Yo no me podía jugar tenis hoy a Francia y porque soy bueno me invitan a los torneos de Francia, o sí. No, tenés que... Primero te van a poner tu clasificación. Va a empezar en quinta, Claro, cuarta, claro, tercera. claro. Después llegaba a primera, esto y lo otro. Pero en Francia está adoptado. Pecci es de origen francés. No, Italiano. Italiano. Bueno, porque la gente le quería. Y cuando iba a jugar de ahí a otro lado, iba como paraguayo, iba como parte No, paraguayo. Claro, total. siempre como paraguayo. Claro, no, pasaporte, Claro. siempre. Siempre pasaporte paraguayo. Sí, siempre figuraba par, que es Claro, la claro. abreviación. Víctor, y dijiste una vez, le preguntó alguien a Víctor, le dijo, ¿qué le diría a ese niño de 16, 17 años? Si puedo hablarle hoy. Y Víctor le dijo, le diría que lo que mejor hizo es haberse quedado 6 meses y no Claro. volver en 2 semanas. Así es. Porque fue loco, va a quedarse 6 meses. Sí. No es fácil quedarse 6 meses en Francia. ¿Hablaba francés? No hablaba francés. Sí. No, para Cuando nada. llegaste no hablabas nada. No, yo cuando llegué al aeropuerto no sabía, y siempre encontraba a alguien que me diga, bueno, allá queda Roland Garros, y me iba. Después nos íbamos mucho en Sute, por supuesto nos quedábamos en hotel de 1 estrella y media. Sí, obvio. En el colegio yo aprendí, ¿lo aprendió francés en el colegio? O sea, más o menos. No, era bonjour, madame, bonjour, monsieur. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero tenía buena junta, Víctor, ahí, ¿eh? Te Entonces- apadrinaron un poco ahí en Francia, digo. No, sí. Porque es importante pero en ese momento- no, y después viajaba también a los torneos, a Wimbledon, a jugar Junior. O sea, usé de base Francia. Claro. Usé de base. Y vos con la No, madurez y también a después esa edad. ayudábamos, ¿eh? Con la madurez también a esa edad dentro de todo, digo. Porque Sí. Era maduro esa, Víctor. No, No. imposible. Si Claro. era maduro no me iba. Claro. Tenía que ser inconsciente, aventurero. Es cierto. O sea, hay un videito. Bueno, genial. Víctor, vamos a ver un poco de material que preparó producción. 1979 fue el año del deporte paraguayo. Mientras Olimpia aguardaba la final de la Copa Libertadores, Víctor Pecci sorprendía a todos en París con una histórica participación en Roland Garros. Con 23 años fue considerado el jugador revelación del torneo.
se instaló silenciosamente en instancias decisivas. Llegó a cuartos de final para enfrentar al argentino Guillermo Vilas tras tumbar a dos jugadores sembrados del torneo, el italiano número 15 Conrado Barazzuti y el estadounidense número 6 Harold Salomon. En cuartos, el 6 de junio dejó fuera de competencia a Vilas en 3 sets corridos. Fue victoria con un inobjetable 6-0, 6-2 y 7-5. Pecci pasó a semifinales y el rival de turno fue Jimmy Connors, número 2 del mundo. Poco y nada le importó esto al campeonísimo, quien el 8 de junio consiguió uno de sus más memorables triunfos y evitó la final esperada. Victoria de Pecci sobre Connors por 7-5, 6-4, 5-7 y 6-3. Llegó la fecha esperada, pero lamentablemente ya no había lugar para otra hazaña. El 10 de junio, el país amaneció brindando su respaldo a Pecci, que sucumbió frente al sueco Björn Borg en 4 sets. Fue 6-3, 6-1, 6-7 y 6-4. La derrota no borró lo hecho por el mejor tenista de la historia de este país, quien abrió el camino para que la tierra batida de Roland Garros sea campo fértil para futuras generaciones. Qué alta facha la de Pecci, más allá de los logros. Qué puta, qué fachero. Dios mío, lo que habrá. Lo que habrá. Sí, a lo mejor vamos a dejar ahí, obviamente, ¿verdad? Pero quiero decirles que Víctor no es un tipo que hizo nomás una hazaña. Viste, de repente hay un paraguayo que se inventó, ganó el concurso de matemáticas en la Universidad de Harvard, ¿verdad? Gran 7 con alto el nombre. Sí, está bien. Pero él no fue una estrella fugaz. Viste, una carrera, victorias tremendas. ¿En qué momento, Víctor, vos cuando te fuiste a jugar, porque vos jugabas porque te gustaba? Ahora, bueno, acá a los 14 años no te ganaba más nadie en Paraguay. Sí. Imagínate, bueno, había muy pocas canchas, muy poca gente, de hecho, jugaba tenis. Pero cuando vos saliste afuera, Víctor, ¿es en el Orange o es en el Roland Garros que vos te das cuenta, puta, yo soy bueno, yo por lo visto soy bueno? ¿En qué momento de tu carrera te das cuenta y qué cambia ahí? Porque Víctor es un tipo que practicaba en su pared, por su casa. Sí, bueno. La pared el frontón del Club Centenario y la pared que yo tenía en mi casa, que me pasaba horas y horas, ese también es una casualidad. Y si no existía ese frontón, yo a lo mejor no era tenista tampoco. ¿Entendés? Porque no tenía con quién jugar a los 10, 9, 8. Entonces esas son casualidades que se dan. Entonces yo estoy horas, no había celular, o venía al colegio y era meterle a la pared. Esa es la diversión, fútbol, tenis y básquetbol, ¿verdad? Sí. ¿Y ese frontón porque estaba en tu casa? Y porque es una casa antigua en la calle Chile, haciendo cruz con el Ministerio de Educación, el ex. Sí. Y bueno, como toda casa antigua tenía un patio interno. Había una pared que era el cuarto de mi viejo y después había otra pared, diríamos a 15 metros, 10 metros, que era la del vecino, pero era una pared enorme. Entonces yo horas y horas y horas, y me acuerdo, soy amigo de Chase, que era mi vecino, y el abuelo estuvo en la guerra y tenía un balazo en la cabeza y me llamaba, a mi vieja le llamaba, por favor, que pare porque le daba su dormitorio. Creía que le estábamos bombardeando. Claro. No, y le hacía doler esa sensibilidad. Claro, y nos recordamos porque Chase es mucho más joven que yo, es su nieto, imagínate. Sí, claro. Y yo le cuento y él no puede creer. Y bueno, por eso te digo, son casualidades. Por ahí si no existía el frontón en mi casa o el frontón del Centenario, yo no... ¿Quién es Víctor que te dice, Tomás, esta plaqueta? Papá, porque mi hermano... Papá fue presidente de la Federación Paraguaya de Tenis. Mi hermano jugaba, mi hermana jugaba, papá jugaba. Todo así en forma fue importante, social, don Jorge Pecci. El doctor Jorge Pecci. Totalmente. Fue importante en tu vida, Víctor. Claro, él es el que me apoyó. También es otra cosa. Si mi viejo no le gustaba el tenis, tampoco. Claro, a lo mejor el número 9 del Club Nacional, voy a decir. Claro, a lo mejor era médico. Claro, exacto. Si se le daba, pues, no, vos tenés que ser igual que yo. Claro. Entendés que hay muchos papás que son médicos, que arquitectos. Mucho, qué increíble. Entonces, se le dio por el tenis. Eso es así casualidad. Bueno, yo me doy cuenta cuando llego a Roland Garros, porque cuando yo llego a Roland Garros Junior en el 73, no había información. Yo no sabía quién era. Los mejores en la época eran Ilie Nastase, John Newcomb, Rod Laver. Yo no tenía la más mínima idea cómo jugaban, porque cero información. No pasaba.
ni en blanco ni negro, no había nada. información de ningún tipo. Entonces yo llego, empiezo a jugar y empiezo a mirarle a los profesionales, porque al mismo tiempo. Y ahí yo me di cuenta, digo, no estamos lejos. Ahí fue la primera vez que yo dije, yo tengo chance de ser profesional y se me abrió la visión, ¿verdad? Pero hasta ante esa situación yo no sabía y cómo jugaban. Entonces ahí me di cuenta, lógicamente juegan mucho mejor que yo, pero con entrenamiento, con esto, jugando a su nivel, podía llegar y bueno, y rápido se dio. ¿Quién le habla a Víctor, a don Jorge, para decirle, che, Víctor tiene que ir a jugar el Orange? ¿O él te envía directamente? No, El mundo del tenis en ese momento. no, en esa época existía el Banana Ball, que se jugaba en San Pablo, 3 torneos juveniles. El Banana Ball en San Pablo, Sí. que me fui. Sí. Después estaba el Orange Bowl y después estaba Roland Garros Jr., Wimbledon Jr. y el US Open Jr. Y olvídate, no había más torneos a nivel internacional Junior. Hoy está lleno Esto por por todos todos los países, de varios niveles, Sí. A, B, bueno, Sí. es otro mundo Sí. ya. Y bueno, y así primero me fui al Banana Bowl, gané también en el Banana Sí. Bowl, entonces al ganar Banana te invitan al Orange y después el Orange te invitan. Claro. Y así a nivel juvenil fue. En mi época, por ejemplo, no había ranking de juveniles. Yo sabía que estaba entre los mejores Porque vos querías, ganaba. claro, porque ganaba. Claro. Pero hoy hay un ranking. Claro, hoy en- Hay un ranking del número 1 hasta, no sé, hasta el 500. Y toda la semana hay torneos. Claro, y recibí invitaciones por todos lados, de acuerdo a la Claro, ubicación que otro, tenés. así Víctor, es. ¿y en la familia cuando tu hermano mayor, el Sí. que jugaba, jugó contigo una... Sí, jugábamos. No dice que vos sos él me su- lleva 5 años. No dice que vos sos, que él fue tú, que no, vos sos su creación. No, él dice, o sea, él en realidad tenía más facilidades que yo para jugar. Ah, Eso es lo que dicen. claro. Pero él decidió ser arquitecto. Ah, Entonces se dejó. fue a estudiar a Brasil. Mirá vos. Entonces otra historia totalmente diferente. Víctor, y en la pregunta de todo el mundo, nosotros nunca yo particularmente nunca vi en el tenis el slice que vos Sí. tenías. ¿Por qué usabas Bueno. vos el slice y por qué no se usa más? Bueno, ¿viste lo del frontón? Sí. Bueno, ahí está. Yo tenía el frontón y el cuarto de mi viejo atrás. Sí. Bueno, entonces, como la distancia era corta, yo no podía llevar la raqueta atrás porque Iba a romper todo. no, iba a romper la raqueta contra la pared de este Claro. cuarto. Entonces tenía que hacer Mirá, el movimiento cortito. cortito. Entonces de ahí horas y horas cortito. Después por eso es que a mí me costaba hacer el swing largo. Claro. Y de ahí no van a hacer el slide. El slide es un golpe, el revés es un golpe largo que viene de Claro. atrás y va hacia adelante. Claro, Y él le sí, metía un ok. slide, pero papá Claro. un control brutal, te Sí, picaba donde él porque quería. pasaba horas y horas. Pero ese es el único motivo. Si yo no tenía la pared atrás, Claro. yo iba a hacer como todos Como los... todo y no el iba a resto ser de los Víctor tenistas. Peche. Claro, no iba a Qué tener el increíble. slide. Bueno, vamos un ratito a tomar un café y venimos en un minuto. Guide, SRL, empresa fundada en abril del 2002, hace 23 años. Es importadora y distribuidora de insumos para la industria de combustibles derivados del petróleo y biocombustibles, colorantes, aditivos, trazadores, equipo de medición de campo y laboratorios para las industrias de petróleo, alimento y farmacéutica. Además cuenta con el primer laboratorio privado dedicado a control de calidad de combustibles líquidos y gaseosos, lubricantes, carbón, leña, efluentes. Realiza formulaciones de gasolina y gasoil, solución de problemas de contaminación y adulteraciones. Cuenta con un plantel de profesionales con vasta experiencia en el ramo. Guide SRL. ¿Qué tiene una buena taza de café? Aroma profundo, sabor auténtico, una historia que viaja desde la tierra hasta tu alma. Café Marley es mucho más que café. Es energía natural, cultivada de manera orgánica, respetando la tierra y las manos que la trabajan. Inspirado en los valores de Bob Marley, celebramos la vida, la música, el amor y la conexión entre las personas. Cada sorbo es una pausa, cada momento para reconectar con vos, con tu ritmo, con tu esencia. Comercio justo, producción responsable, sabor inolvidable. Café Marley. Conectá con el mejor servicio de calidad e innovación. En estaciones del Grupo Bahía cargas energía, confianza y calidad.
combustibles de alto rendimiento, atención personalizada y promociones que te acompañan en cada kilómetro. Vení a tu estación más cercana y sentí la diferencia. Grupo Bahía, más que combustible, tu compañero de ruta. Cuando sube la temperatura, vos bajás el calor con Hielo Melli. Somos los especialistas en hielo. Todo lo que necesites para tu heladera, tu evento o tu negocio. Frescura garantizada. Entrega rápida donde estés. Contactanos y olvídate del calor. Seguinos en nuestras redes @hielomelli.pi. Hielo Melli, el frío que nunca falla, porque sabemos que un buen hielo hace la diferencia. Pinturato, ¿querés renovar tu hogar, oficina local? Pinturato tiene todo lo que necesitas para darle vida a tus espacios. Pintura de alta calidad, variedad de colores y texturas. Entrega rápida y sin costo para Asunción y Gran Asunción. Asesoramiento personalizado. Con Pinturato no solo pintas, creas. Visita nuestras sucursales o contactarnos al 981-104-114. Pinturato, el color lo pones vos, la calidad la ponemos nosotros. Bueno, realmente una vida increíble, Dani. ¿Qué? Facha de Víctor, ¿verdad? No, la facha de Víctor. No parece paraguayo. ¿Eh? No, ¿Viste lo que es? Pechí, le decían en Francia, boludo. Dios mío, yo no quiero hablar porque no quiero enviarle un saludo a su señora, a su hijo, ¿verdad? Pero realmente decirle que el papá de ustedes era un muchacho muy fachero, muy lindo, tipo de 1,90. Puta. No, Larito, ¿no? ¿Qué? Acá 1,65 era el promedio de estatura en esa época. Realmente Víctor fue descomunal, fue su salida a escena. Además, una También época por de eso. muchos buenos tenistas. De muchos buenos tenistas, de los mejores Y por tenistas, eso. de los mejores tenistas. En época en que los péptidos, la tecnología, la biónica y muchas otras cosas, Víctor tenía que atarse en un momento dado después de su lesión, tenía que atarse con lo que encontraba. No, y esas vendas que hay hoy con gel, con microgel, que puta. Se ponía esa venda en los jugadores con calorú y salía, ¿verdad? Le molestaba mucho su espalda en un momento dado. Él se opera de una hernia y después juega Copa Davis, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién hace eso? Realmente, y no había quién, lo peor de todo que había, la parte que nadie cuenta es la desazón después de Víctor. Después de Víctor, ¿qué puta pasa? Y nosotros veíamos viniendo el fin profesional de Víctor, obviamente. Y veíamos, no porque su juego cambiaba, sino porque ya a él le dolía. A él ya no se divertía jugando y tenía ahí lo que no tuvo cuando tenía 16 años. Él cuando tuvo 16 años se fue a jugar por él. No tenía la obligación de ser nadie. Si podía ganar, ganaba, si no, no. Ahora no. En la última parte no. En la última parte ya tenía la presión de un país que, puta Víctor, fuerza Víctor, era core Víctor, vamos a depender. No, Víctor se iba a retirar, anunciaba que no. Víctor tiene que estar, Víctor, todos los medios, o sea, hija de puta, ¿entendés? Y vos encima, ya con todas esas lesiones que hoy las hay, pero se las tratan de manera diferente. ¿Te hicieron sufrir las lesiones, Víctor? Y yo tengo hernia, me operé con 33 años, 32, hernia de disco en la columna.
Y hoy en día soy Robocop. Tengo 2 prótesis en la rodilla y 2 prótesis en la cadera. Sí, sí. Pero bien, Ayer te manda saludos Ricardo Doria, que ayer estábamos sí. jugando y, o sea, él acaba de venir también de Sí. operarse una rodilla nueva. Ricardo. Ricardo, también Sí, la misma. yo me operé Sí. en su sanatorio. En su sanatorio, Sí. exactamente. Y sentiste esa expresión, Víctor, en la que dijiste la puta, porque yo me di cuenta de eso, no sé, no te Sí. quería preguntar, pero No. evidentemente... No, fue sobre todo cuando empezó Copa Davis. Porque Paraguay, por ejemplo, de 1932 hasta 1982 no presentó equipo de Copa Davis. No teníamos equipo de Copa Davis. Y ahí, como vos decís, ahí yo me sentí presionado. Cuando empezamos a jugar Copa Davis en el 82, imagínate, después de 50 años. Yo ahí me costaba dormir de noche y para más era viernes, sábado y domingo, mejor de 5 sets. En 3 días jugamos a veces 15 sets, 14. Yo terminaba destrozado, ¿verdad? Física y mentalmente. Y después ganaba o perdía. De local siempre ganábamos, ¿verdad? Pero era como la adrenalina, el estrés, el lunes, era como que me pinchaban el globo, ¿entendés? Uno se terminaba por la adrenalina, terminaba la incógnita, vamos a ganar, vamos a perder. Sí. Y es como que te pinchan el globo y vos te desinflas y te quedas cero energía, ganes o pierdas, ¿verdad? Eso es lo que tiene la Copa Davis, que por eso muchos de los buenos hoy en día no están jugando, porque es mucha presión, porque está el nombre del país. Claro. Ahora ya no es lo a mejor de 5 sets. En nuestra época era mejor de 5 sets y no había tie break. Así mismo. O sea, yo con Noah una vez jugué ahí en la Sí, secretaría, sí. jugué 6 horas. Sí, no, 6 horas. 6 horas, No, empezamos a las 6 de la tarde y terminamos a las 12. Tinglado. 32, 30. Tinglado. Era un polideportivo, pero Cancha tenía dura, ¿verdad? gradería, sí, dura. parquet. Ah. Ese Así, oro, como sí. así como este parquet. Sí. Y lleno de gente. Lleno, Gritando, la presión a mil. Lleno, lleno. Batucada de los clubes de fútbol, Lleno. se iban a Sí, la con batucada. Entonces, otra la película ya, otra la presión, por más que vos no quieras, te presionas. Víctor, y la en presión- otros torneos, por ejemplo, 0-3 ya Claro. para mí ya estaba acostumbrado. Claro. Víctor, y la presión de en ese momento del presidente de la República, ¿alguna vez te llamó y te dijo, Víctor, tengo que ganar esto porque No. si no ganamos va a estar mal la cosa? O va a felicitarle también. No, felicitarle. No, solamente, no, nunca. ¿verdad? No. Solamente siempre se iba a ver los partidos. Siempre, sí. ¿En serio? Se iba, Sí. sea donde sea. Sí. Y de juveniles ya se iba. Ah. No es que a partir de Copa Davis Le gustaba. Le gustaba, le gustaba, por lo visto se iba. Sí, le gustaba. Pero nunca recibí llamado de nada. No, nunca, no, claro, obviamente, pero era, por eso No, le no es la dije- Unión, no es la Unión de República Socialista. No. Rocky contra Iván Era Bravo. así, Víctor, era así, Dani, te juro, estaba ahí parado y yo tenía miedo que Víctor mire y pierda, que no, qué puta, no, claro que no, era diferente, pero qué hermosa carrera, Víctor, de verdad. No solamente la carrera. Llegó a la porque- final de Roland Garros 1979. Sí. Imagínate una. No. No, yo le dije esto, Víctor, Víctor le ganó, esto fue impresionante, dijo Gonzalo Bonadeo, Víctor Manuel Pecci le ganó a todos los tenistas de su época y de su tiempo. Entonces yo le pregunto, pero Ana, pero perdiste ya con Bor en la... No, perdí ahí, pero el siguiente año yo en Roma. Monte Carlo. Monte Carlo. En Monte Carlo le gané. O sea, él ganó después otra vez. O sea, no, es que era un invencible. Él le ganó a toditos los mejores jugadores de tenis de su época. Y él entre ellos. A todos los tenistas de su tiempo le ganó. Pues a Argentina le pasó lo mismo. Después de Vilas hubo un tiempo de sequía muy grande también, Víctor. No, sabes Sí, es que cierto. al nivel vinieron, no del nivel de Vila, pero Claire jugaba y después hubo un pequeño, pero después le tuvieron a Navaldiana, Sí. del Potro. No, pero a la final Roland Garros, Gaudio contra Gaudio, Coria. Ahí lo que Coria. vuelven los tenistas Ahí argentinos. vuelven, Coria, La Navaldiana, Armada, como dicen del ellos. Potro jugaba, ganó el US Open. Sí. Tienen historia, los argentinos tienen, ya se formó como, no sé cómo explicarte, no hay esos baches de 10, 15, 20 años Sí, entre sí. un jugador y el otro. Pero digo, no va a mencionar que llegó a la final de Roland Garros. Sí, O sea, sí.
No. Eso nomás es lo que la gente muchas veces se queda, pero si vos le metés un poco de investigación al tenis, Dani, eso no es, obviamente es finalista de un Grand Slam y de Roland Garros es algo, un sueño, de muy poco. Pero todo lo que vino haciendo antes, el Orange, por ejemplo, en esa época, era un torneo de Miami, que si vos ganabas, si vos jugabas ese torneo, mucha gente de Europa veía ese torneo, venía, era ganar, era una antesala importante. Hoy no existe, no sé qué sería hoy un Master 1000 de Miami, no sé qué nivel sería hoy si A comparado. nivel de Junior. De Junior. No, sigue siendo, el Orange Bowl sigue siendo importante. Lógicamente no al nivel de un Grand Slam, pero Claro. después de los Grand Slam ya viene el Orange. Mirá vos. Vienen de todas partes del mundo. Hasta hoy es así. Hasta hoy día, sí. Ah, mirá vos. Vienen de todas Y partes Víctor, del ahí mundo. Fila te auspiciaba. Sí, Fila me auspició. Te da- Primero fue Sergio Tacchini. Ahí que está aquí. Tacchini también es una ropa italiana, ¿verdad? Muy linda. El diseño italiano siempre fue. Es más, yo creo que Fila que usaba Borg, que usaba Vila, que usé yo creo que el modelo nunca lograron superar el modelo de ropa que, ¿verdad? Era espectacular. Fila y después siempre jugaba con ropa italiana, ¿verdad? Pero el principal fue Fila. Y se ganaba plata en esa época. Sí, pero No comparando, pero se ganaba buena plata en esa se época. ganaba, para la época se ganaba, pero comparando lo que hoy es, yo te digo, Borg cuando me ganó la final a mí, le voy a ahorrar, pero le voy a ahorrar por poco, habrá ganado 100.000 o 120.000 dólares por ganar, yo habré cobrado 60, 70 por la final. Hoy el mismo torneo, el ganador lleva 3 millones de dólares Sí, qué locura. y el perdedor lleva 2 millones de dólares, pero la película no termina ahí. Por ejemplo, Fila, a mí me paga, si gané en Roland Garros 50, Fila 50.000. La raqueta 50.000, ¿entendés? Entonces ahora... Un bono. En bono. Claro. Entonces ahora, por ejemplo, el que juega con la ropa, aparte de los 3 millones de dólares que gana, 3 millones de bonos. Qué Entonces locura. no es 3 millones, son 9, 12. Sí, qué locura. Víctor, esa época, así como se pinchó el globo, como decía vos, cuando pasaba toda la adrenalina, lo pasó tu carrera. Sí. Bueno, dijiste un día, bueno, hasta aquí llegué, Sí. muchacho, ya no puedo más, ya creo que tenía que haber dejado hace rato. Y ahora, construir la figura de Víctor después del tenis. Atiendan lo que a mí me parece. Difícil es sostener la imagen de Víctor fuera de ser tenista, que te sigas teniendo el respeto de toda la gente, lo que hiciste, que te sigas comportando de la mejor manera y darle al país, porque lo que la gente no sabe es que cuando Víctor se mete en su carrera como entrenador, le da al tenis lo que nunca tuvo. Él se metió con estas 4 chiquilinas de esa vez y le hizo ganar algo que nosotros no dimensionamos, se nos pasa. Dani, Rosana, Larisa, Las dos principales, Viviana y Viviana Baldovino y bueno, y Sandra Ugarriza. Sandra Ugarriza, Sandrita, le envío un gran saludo. Esas chicas ganaron, Dani, todos los torneos que había en Sudamérica. ¿No? Todos los torneos en todas las categorías. Fueron Y Rosana ganó Roland Garros. Salió número uno del Junior, mundo. exacto, Junior. número 1 del mundo. Y Víctor fue empezando a hacer impronta hasta que llega su carrera como ministro. Como dice un ex capitán de la Copa de dice, Víctor no solamente fue un gran ministro, fue un gran patriota y fue un hombre honesto. Eso tiene mucho valor, Víctor, para todos nosotros. Podía haber, no se van a mezclar las carreras tuyas deportivas con lo que pudiste haber hecho bien o mal después, pero da gusto que cuando así ocurra, todavía el testimonio y tu legado sigue perenne. Salir de la función pública, salir como ministro, lo hiciste con satisfacción y sentiste como que cuando te retiraste del tenis es una vuelta a empezar a otra cosa. La carrera, y no me va a ocurrir a mí, solamente le ocurre a todos los tenistas, la carrera que vos tenés como tenista o otro deportista, pero el tenis, en mi caso que es la que conozco, no podés compensar con nada. No vaya a creer
dejar de jugar y no, borrón y cuenta nueva, no pasa. No, esa adrenalina que tuviste durante 20 años, de esto, los viajes, competir, es como que a un médico cirujano que opera el corazón, vos le decías a los 35, ¿sabes qué? No vas a operar más, no sabes operar. Se muere. Entonces, pero lo del Ministerio de Deporte, la verdad que a mí me motivó mucho y para mí ir al ministerio no fue un trabajo. Me sentía re cómodo, me iba con ganas, sabía que a través del deporte podía ayudar a los que en el momento, por ejemplo, yo no tuve, porque no solamente yo, todos los de No mi había, época claro. no tuvimos la infraestructura, Sí. no tuvimos el No tuvieron apoyo, nada. no tuvimos las becas, eso. Entonces lo de la SND para mí fue espectacular esos 5 años, se hizo mucha infraestructura, se le ayudó a los deportistas, lógicamente nuestro presupuesto era limitado, como todos los presupuestos de salud, de educación, entonces se hace lo que se puede. Pero así como vos decís, más orgulloso porque sé que no metí la mano en la lata, ¿verdad? Entonces, Qué lindo escuchar eso, eso... Y la tentación está, Ah, claro. y está todos los días y hay que convivir con ella porque es muy fácil caer. Y eso a mí me llenó de satisfacción y encima yo no, como deportista, yo no puedo agarrar y privarle a un deportista por beneficio propio. Una ¿verdad? barbaridad. Le cortar las Entonces, sí, era como traicionarme a mí mismo, ¿verdad? cierto. Entonces, pero fue 5 años espectacular, donde realmente, Mucho reconocimiento a la gente. sí, bien. Entonces no te digo que fue como ser tenista profesional, No, Roland claro. Garros, Copa No, Davis, Claro que no. pero me hizo bien. Claro, te va a hacer bien, Víctor. Sí. Reconocimiento a la gente, de que entre el ministro Víctor Pecci, ¿quién mejor que él, verdad? Víctor, hay una pregunta que me dijo Gaby que quería que te haga. ¿Te acordás de una noche en un bar en París? Vos y John Ball, por ejemplo, sentados. ¿Te acordás de una... Vos, John Ball o Yannick Noah, los 3, 4 de ustedes ahí en un bar sentados? ¿Te viene a la mente eso? Así Sí. ustedes los 4. Por Mónaco, una ¿Eh? fiesta, la fiesta más linda que le gusta en Mónaco. Una vez estábamos pero no estaba Noah, estaba mi ex señora en ese momento y otra gente, y era una discoteca restaurante, ¿verdad? Nosotros estábamos en el restaurante y llega Elton John. Qué grande. Llega Elton John después de un concierto con todo su Equipo. equipo, sí. Y agarra, me mira y me manda una botella de champán. Y me pone en la esquela, Chapacú, me dice, ¿dónde está Chapacú en Mirá francés? vos. Y yo le Qué digo, gran pucha. qué raro esto, digo. Entonces me levanto a agradecerle y le pregunto, ¿y por qué? Y sí, me dice, porque yo estaba de gira en Estados Unidos y visto en ESPN, visto la Copa Davis Paraguay, Estados Unidos, y visto cómo Chapacú y Dio la después vuelta, remontaron el partido y me alegró mucho porque yo soy inglés y los ingleses con los americanos no. Claro, no se aguantan tanto. No. Pero- Sí, pero- se llevan, pero Pipo, compiten entre ellos. Pero en realidad, entonces, pero ¿cómo relacionar a Chapacú? O sea, de vos lo que se acordaba de Elton. No, y Ahora la estrella. él estaba en su hotel o no sé, y vio el partido de Qué ESPN, loco. puso y vio Paraguay, Estados Unidos, porque transmitía O por sea, el tipo le ESPN. gustaba Elton John en el Pero súper deporte. bien que le No, mande y habrá sido casualidad. Pero no se olvidó nunca. No se olvidó, no se se olvidó. olvidó. No, aparte de esto, la Copa Davis fue en el 87 y lo que pasó de este evento habrá sido en el 91. Ah. Yo ya estaba Y sí, retirado. por eso Y para llamar, independientemente que Elton John le haya mandado, qué forma más interesante de llamar la atención es ¿dónde está tu compañero? Claro, ¿verdad? sí. Imagínate. Sí. Yo creo que lo que le quiso decir a Víctor, Víctor, te estoy echando ojo, lo Chapacú de bola, acaba la copa. Vamos un ratito a la pausa, nos vamos a tomar un café.
Bueno, estamos acá en nuestro último bloque en compañía de nuestro querido Víctor Manuel Pechi. Una vida llena y cargada de emociones y de aventuras. Le preguntamos recientemente, Víctor, ¿vos eras maduro ya a esa edad? ¿Qué debía ser maduro? Si era maduro no me hubiera ido, ¿verdad? Porque eso se requería de aventurero. Pero vos le mirás a Víctor siempre, él siempre tiene una expresión de tipo serio. Nunca le va a ver, siempre de chiquitito en la foto vos le ves a un tipo serio, muy seguro, Transmite mucha muy tranquilidad. ermitaño también. Mucha tranquilidad también. Muy tranquilo y muy solitario. Esa es una de las cuestiones que, evidentemente a lo mejor él proyectaba eso, pero él tenía un deporte terriblemente solitario, pero Víctor nunca fue, hasta parecía de repente Argel acercarse a Víctor. O sea, Víctor es un tipo que vos le ves y te va, antes, él te va a acercarle, Víctor, ¿puedo sacar una foto? Tenía medio, te manda a la China, medio cacarraya parecía, ¿verdad? ¿Cómo te definís, Víctor? ¿Cómo te dice la gente? No, yo en realidad era tímido, muy tímido. Por eso parecía que era, ahora le llaman agrandado, Sí. Argel, y era totalmente nada que ver, era única y exclusivamente que era tímido nomás. Pero era tu Pero, mecanismo de protección, ¿verdad? claro, pero solitario sí, porque mi vida, diríamos, era muy solitaria en la época de mi juventud, ¿verdad? Cuando viajé solo 1000 años, fui un solitario y es más, eso después yo lo llevo a la vida porque hay momentos, yo necesito estar solo durante el día, ¿entendés? Hoy. Y sí, porque fue mi vida, estuve Claro, solo claro, en el necesitas tu tiempo de hotel, soledad, claro. Claro, entonces necesito mi espacio Claro. de estar solo, pero también me relaciono. Hoy en día no soy tímido, entonces ya no parezco diríamos, el El Argel cacarraya, que el parecía Argel. que era, pero antes era por timidez nomás, no era que yo estaba agrandado, ni No, mucho claro. menos. Sí, claro. cierto. ¿Cierto? Y a veces se En los confunde restaurantes, eso. eso, uno debería acercarse a Víctor. No, Sí. Víctor era. Yo tenía miedo. Vaya, se me cruzó con él. Pero no teníamos vergüenza los paraguayos de pedirle autógrafo a otro paraguayo. O sea, Sí, eso sí. tenía que ser vos, Víctor, nomás para poder pedirle. ¿A quién vos le vas a pedir autógrafo? ¿Verdad? Al presidente nacional. Al presidente nacional. Pero increíblemente, lo bueno de todo es que Víctor era una leyenda que vos te levantabas y podías encontrarle en la Asunción en que Víctor reinó. Era la Asunción sin shopping, sin Google, sin internet, sin teléfonos celulares. Vos a Víctor le encontraba, la gente se iba a ver torneo de pádel porque Víctor jugaba fuerte, jugaba pádel. Profesionalmente se le puede llamar así, ¿verdad? En esa época incipiente que arrancó el pádel en Paraguay. Pero vos te ibas a ver los partidos de Víctor. Era una especie de mini curso central del ya, era, dependiendo del tamaño de la cancha de pádel. Mini estadio I, había 1000 personas yendo al partido de Víctor, y que en una cancha de pádel es muchísimo. Y la misma apoyo a Víctor, como si fuera la Copa de ¡ah, Víctor, fuerza! ¡Ah, no! O sea, son animales son nosotros. Por eso Roland Garros no había podido hacer un torneo en Paraguay nunca, ¿verdad? Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y ahí te cruzabas con Víctor, de repente así, ya está Víctor. Y Víctor se da cuenta. Claro, boludo, sí, tipo grande que entraba feroz, y se callaba la gente cuando le entraba. Qué puta, ya me amo Víctor, el campeonísimo, era core, Víctor. Y había 2 o 3 boludos que eran los que le odiábamos porque eran los socios de Víctor, que podían hablar y tocarle, ¿entendés? La puta, ¿qué es lo que se cree aquel carajo? ¿Entendés? La puta, ¿entendés? Y él lo que era creído, ¿entendés? No era Víctor, ¿entendés? Pero bueno, cosas así que para Víctor, ¿qué planes y qué proyectos de Víctor Pechi? Acá nosotros tiramos una onda, queremos una serie en Netflix contigo. No. Y contar todo lo que haya que contar, Víctor, porque eso finalmente tiene la gente que saber. No, O por vender. No, yo estoy ahora en ASU, se llama, que es Sí, claro. con la Secretaría Nacional de Deporte y el Claro. Comité Olímpico, que la encargada con Larissa Sher Sí. de la organización de eventos internacionales, ¿verdad? Con todo lo que se Claro. está haciendo y este año se van a hacer. Ese es el tema de mostrar a Paraguay en el mundo a través del deporte. Exacto. Ese es principalmente lo que estoy haciendo y lógicamente trato de tener tiempo perfil bajo, Sí. trato de Siempre tener fue tiempo para mí, para mi familia, para poder compartir con los amigos. Sí.
ya sea en el fútbol, en el pádel. ¿Tenés 2 hijos, Víctor? Sí, Juliano y Isabela, que tiene Isabela. 15 años. Divina, sí. Sí. ¿Y Entonces, 4 nietos? 4 nietos. Locura. 4 nietos. Entonces, mi vida es muy tranquila y, por ejemplo, como viajé tanto, semana tras semana, año tras año, por ejemplo, para mí viajar no es un placer. Es un castigo. Sí. Sí, puta, hay que viajar, entiendo. Entonces viajo en casos extremos, ¿no? Exacto. Y me gusta estar en mi país. Y nada, entonces no trato de tener tiempo para mí, para mi familia, para mis amigos, y eso en resumen. Qué bueno. El ego lo tengo totalmente anestesiado, por Exacto, suerte. claro que sí. Pero siempre está ahí. Siempre Obviamente está. es fundamental porque Claro, lógico, la motivación. sí. decía Helio Vera en su libro En busca del hueso perdido que el problema no tiene autoestima. Boludo. Sí. El problema nuestro es que no tiene autoestima. Y quizás eso es lo de Víctor y lo de otros, lo que hablaron con otro presidente también, otro deportista. El que tiene autoestima sobresale afuera. Sí. Si vos no te creas vos mismo, ¿quién te va a quererte Así si vos no te mismo. creas vos mismo? Víctor, realmente era la idea hacerte un homenaje en vivo. Vamos a hacer que Dani te firme una... Dani es pesado en estas cosas. Así que... Mira. Compraste un tubo nuevo, Dani. Compraste un tubo nuevo. Ahí visto, allá está. Sí, Ahí ahí, me digo, ¿qué hace un tubo ahí? Digo, trae La una... estrella. ¿Querés? Trae, obvio. Hacerle mismo a la estrella, Víctor. Hacerle- Ahí está. Ahí está. No, esa es mía, esa es mía. Y para todo así igual. No, la primera. A la primera. Claro. Sí. Qué capo. No, el agradecido soy No, yo. Víctor. La verdad que me levantaron la autoestima. No, Ustedes Víctor. me alimentaron. Y hay una generación que es la mía, Víctor, que es la de tu Claro. señora, que no tiene pues tanto valor que tengan sus amigas y sus amigos que son ídolos porque le conocen y son Claro. amigos, pero Víctor, de verdad, marcaste una generación. Muchos tenistas de mi generación nos quedamos en formarlo, no llegamos. Pero te veíamos. Cuando nosotros teníamos 17 años, 16 años, íbamos a ver tus entrenamientos a escondidas porque tenía un compañero de colegio que jugaba tenis, el hermano Valeria Rolón, José Rolón Sí. Pájaro. Sí. Malo, no llegamos a nada, pero buscábamos la manera de colarnos para verle a Víctor. Víctor, de verdad, yo no me voy a cansar de decir, probablemente el prócer más importante de nuestra actualidad, sin duda alguna. Y lo que hizo, vuelvo a decir, no fue una cuestión efímera, no es que ganó, no es que si un club paraguayo va y gana, no sé, al Malmo, por ejemplo, no es eso. Yo a la final una vez. No es a la Copa eso, Libertadores. no es eso. Esto es sostenible. En época de verdad que él venció mil adversidades. Don Jorge Peche no era un tipo millonario. No era un tipo millonario, un laburador, un laburante, un médico. 300 dólares habrá sido una locura, habrá sido para don Jorge darle esos 300 dólares y que se vaya 15 días. ¿Entiendes? Afortunadamente le diste la alegría a tu familia, diste a tus padres. Y bueno, creo que decía Hemingway que la mejor herencia es la que se escribe con los tuyos, con tus circunstancias, ¿verdad? Y en la tumba de Alejandro Magno decía algo que Víctor lo está viviendo hoy. Es hermoso haber vivido con valor, dejando tras de sí fama imperecedera. Y Víctor, dejaste fama imperecedera en el deporte, lo vas a seguir haciendo en tu vida como un ser humano honesto, dedicado, comprometido. Víctor es ese tipo que hoy es capaz de saltar cuando una nominación de Paraguay para los Juegos de Sur salta y vamos Paraguay, carajo, ¿entendés? No, todavía tiene ese niño que iba al Orange con todas esas dudas de que si era bueno, si por ahí habrá tenido miedo en volver. Ya pues si me pierdo en primera ronda, me cagan a pelotazo y vuelvo, ¿qué ya? Así que, bueno, todas esas cosas que son lógicas en él, ¿verdad? En cualquier ser humano. Así que Víctor, de parte de Gabriel, de Dani y de toda la media cadena, este es un homenaje. Voy a trabajar, Víctor, te prometo, en que esto llegue a Netflix. En que esto llegue a Netflix, ¿verdad? Digo, en lo que pueda. No sé a quién voy a escribir, pero algo tenemos que hacer, Dani, con el canal vamos a hacer. Serie, No, una serie, con actores, una no serie. documental, actores. Y por favor, el día que salga, que
que nadie se enoje porque acá puede explotar muchas cosas. Gracias, Víctor, querido. No, de el corazón. agradecido soy yo, pasé un momento espectacular. Gracias por tu palabra, por por favor, compartir este momento espectacular y desearle éxito en su programa y que Nacional salga campeón. Sí, claro. Qué grande, Víctor. Qué grande. Hoy jugamos, Víctor. Bueno, muchísimas Después de gracias. Olimpia. No, claro, siempre. Este año creo que ya, este torneo creo que ya es lo Olimpia irreversible, así que el que viene es nosotros. Bueno, Víctor, un abrazo grande. Gracias, Lo gracias. mejor del mundo y vamos a tenerte de vuelta aquí, seguramente en poco tiempo. Nos vemos a todos, gracias por la compañía, espero que hayan disfrutado como lo hicimos nosotros con Víctor Manuel Peche, el hombre del diamante, el de la luz propia, el rock and roll, como diría Yanino A. Muchas gracias.